nuestra autoridad y nos manda el Señor a que nosotros conquistemos. Pero también debemos de saber, debemos de estar informados que hay enemigos que quieren que tú y yo no conquistemos. Y esos enemigos de a toda costa quieren impedir. Y uno de los enemigos, hace 8 días hablábamos que era el miedo, que era el temor. Otro enemigo es la carne. Es uno de los enemigos más, ¿verdad?, que se oponen a la bendición que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, porque el propósito del Señor es bendecirnos. Él nunca nos ha dejado y Él nunca nos va a dejar. Y vamos prontamente a la palabra, a Gálatas 5:16, por favor. Si me ayuda con Gálatas 5:16. Y es importante que tú y yo, hermano, sepamos cuáles son nuestros enemigos. Porque imagínate, estás en la tierra de conquista, estás en la tierra de bendición, ya alcanzaste, ya llegaste, y que te falta nada más tirar ese enemigo, ¿verdad? Falta nada más que el Señor obre para que tú y yo tengamos la estrategia, tú y yo tengamos el armamento para poder tirarlo, para poder derribarlo y alcanzar la conquista. Hablamos muchas veces en lo secular, pero hoy es aquí en lo espiritual. Gracias. Gálatas 5:16. Entonces, hermano, tú y yo debemos de tener en cuenta que tenemos enemigos. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Incline su rostro y hacemos palabra de oración. Te damos gracias, amado Dios, amado Padre misericordioso y bondadoso, por el poder que has manifestado en esta tu casa y en esta la vida que tú nos has permitido, Señor. Sabemos, Padre bendito, que al respirar tú nos los has dado. Tenemos pies, Señor, tenemos manos, tenemos un corazón que está dispuesto a adorarte y a alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que en paz, Señor, nos hemos levantado porque tú nos sustentas. Tu palabra dice que tú eres santo y que tú eres poderoso. Y hoy tenemos gratitud por ello, Señor, porque te has fijado en cada uno de nosotros y has apartado este tiempo para tú visitarnos, Señor, para tú darnos el consejo, para tú hablarnos. Hoy estamos aquí, Señor, necesitados una vez más de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que hable, que tu buena palabra quede sembrada en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a tener el discernimiento, amado Señor, y podamos llevarla a la práctica. Sabemos que tú eres demasiado bueno y que en esta hora te vas a manifestar con autoridad, con amor y con misericordia. Te pedimos por las personas que han puesto tu confianza y que le han escrito su necesidad en estas papeletas, rogando y suplicando que seas propicio a ellas, Señor. Que inclines tu oído, pero que respondas conforme a la fe que tengan cada uno de ellos. Honra su confianza, la fe que han puesto en ti, porque saben que tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú eres bueno y bondadoso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Rey, hermanos. Y buscando, ¿verdad?, que el Señor hablara primeramente a mi vida y que hablara al pueblo. Le preguntaba al Señor y el Señor me mostraba los enemigos que hay. Hay enemigos, hermano, que muchas veces los tenemos bien cerquitas, que son los que nos impiden avanzar. Y muchas veces no nos damos cuenta porque están en uno mismo. En este caso, pues es la carne. La carne, hermano, nosotros sabemos lo que es la carne y sabemos que hay veces que es un enemigo que se manifiesta. Y ¿saben cómo trabaja la carne? Trabaja momentáneamente. Estás en lo espiritual, pero si el enemigo de la carne se levanta, es al instante. No te das cuenta cuando ya se levantó tu carne. No te das cuenta cuando ya tomaste esa decisión equivocada que va a traer una consecuencia a tu vida. Y eso te impide avanzar. Eso impide que tú y yo, hermano, desarrollemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros tengamos la bendición que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Impide muchas veces la carne, hermano, que nosotros hagamos labores, inclusive, hermano, que seamos
manifiestos en el amor. En ciertas situaciones, con la familia, con los que están al lado nuestro, la carne tiene una fuerza que si tú y yo no sabemos dominarla, nos va a traer serios problemas. Y dice la palabra, ¿pueden poner otra vez el versículo? Dice que nosotros andemos en el Espíritu. Porque oiga, hermano, se nos amonesta a no satisfacer los deseos carnales. Y no es más santo, hermano, el que menos deseos de la carne tenga, sino el que menos los satisfaga. O sea, no porque tengas menos, ¿verdad? Menos deseos de la carne, sea santo, sino que el que menos los satisfaga. El que menos satisfagas los deseos que tu carne quiere. ¿Sí me lo pueden poner otra vez, por favor? Si no lo buscamos. Y entonces, hermano, es importante que tú y yo entendamos lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero hay cosas en las que tú y yo nos debemos de ocupar. Y está en nosotros mismos, está en nuestra persona. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos en la carne. Porque muchas veces uno los satisface, uno los permite. Pero cuando uno, hermano, anda en el Espíritu, los deseos de la carne, ¿verdad? Empiezan a tomar una potencia aún mínima, empiezan a debilitarse, empiezas a anhelar más del Espíritu, empiezas a buscar más de la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso el Señor nos hace esta recomendación: andad en el Espíritu, no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Me pueden poner el 17, por favor? Y hermano, es importante que tú y yo tengamos ese conocimiento. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. O sea, nos dice la palabra del Señor, hermano, que el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? ¿Verdad que hay una lucha interna entre tu carne y el Espíritu? ¿Verdad? Tu espíritu no quiere que lo hagas, pero la carne lo quiere hacer. Y si muchas veces satisfacemos más a la carne, a los deseos carnales, pues la carne va a reinar, va a gobernar tu vida. Vas a estar haciendo lo que no te conviene hacer. Vamos a estar haciendo lo que a Dios le desagrada. Por eso dice aquí la palabra, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Cuando tú y yo buscamos la presencia del Señor, cuando tú y yo buscamos lo espiritual, no hacemos lo carnal. Cuando empezamos a buscar la presencia del Señor, cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a ayunar, cuando nos proponemos hacer algo bueno, los deseos de la carne ya no los buscas. Los deseas, te da tentación, pero ya no los haces. ¿Por qué? Porque estás lleno, ¿verdad? Tu espíritu está buscando el Espíritu Santo del Señor, hay conexión. El Espíritu Santo del Señor con tu espíritu. Y el mismo Espíritu Santo te exhorta a que no lo hagas. Te dice, hey, tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes esa comunión. Porque estás buscando lo espiritual. Porque estás escuchando la palabra, ¿verdad? Porque estás orando. Porque tienes un objetivo en tu mente. Porque ya te propusiste en tu corazón crecer espiritualmente. Porque ya te propusiste agradar al Señor. Oye, hermano, qué importante y qué bonito es que en tu corazón, en mi corazón, nos propongamos agradar al Señor. Que diga, Señor, te quiero agradar. Señor, quiero desprender una sonrisa de ti, de tus labios. Señor, quiero que me veas con agrado. Que cuando yo te hable, Señor, que cuando yo te busque, te manifiestes en mi vida. Sienta yo tu presencia, sienta tu poder. Porque hay frutos de la carne. Ahorita vamos a ver, hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Y nosotros sabemos perfectamente cómo andamos. ¿Sabemos cómo andamos? Sí sabemos cómo andamos, ¿verdad? ¿Sabemos lo que traemos? Por supuesto que sabemos lo que traemos. Y muchas veces, hermano, nosotros dejamos de hacer, ¿verdad?, lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando tú y yo pecamos, perdemos la comunión con nuestro Dios. Y el Señor es bueno, es tan bueno, que si tú le pides perdón, que si yo le pido perdón, te perdona. No tiene ningún problema en hacerlo, ¿verdad? Por eso nos hace esta recomendación. Dice,
El espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. O sea, el espíritu y la carne se oponen. Nada que ver. Nada que ver lo carnal con lo espiritual. Nada que ver. Que no pasa nada. Es que no tiene nada que ver la carne con el espíritu. Si lo hago, ¿a quién desagrado? A mi Señor. ¿Y a quién agrado? Al mundo, a la carne. Y si no lo hago, desagrado a la carne, desagrado al mundo, pero agrado a mi Señor. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. ¿Por qué lo habrá dicho Pablo? Por la vivencia que él estaba en ese momento, en ese tiempo. Está ahí, la tentación está ahí, el alcohol, la droga, ¿verdad? La carne, la lujuria, la lascivia, están ahí. Pero no te conviene, no te conviene hacerlo, porque trae una consecuencia. Y muchas veces, hermano, la debilidad, hermano, viene porque mantenemos más viva la carne que el espíritu de uno mismo, hermano. Dice, y se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras, para que no hagas lo que quieras. O sea, no hagas lo que quieras. ¿Qué queremos hacer? Muchas veces, hermano, nos guiamos más, ¿verdad?, por los instintos naturales que hay de la carne de cada uno de nosotros. Nos guiamos más por nuestros pensamientos, nos guiamos más por nuestro corazón, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Y cuando vamos a la palabra, nosotros nos damos cuenta que las cosas no son como nosotros creemos que son. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son de perdición, son de muerte. Los deseos de la carne, hermano, ¿te parece que está bien? Dices, no pasa nada, pues ¿qué tiene? Pero al final son de perdición. Vamos igual a Gálatas, hermano, 5:19, y vamos a ver los frutos de la carne. Porque fíjense, ¿tiene frutos la carne? O sea, da frutos. Imagínense hasta dónde avanza la carne, que también da frutos. Que si uno está en lo carnal, también te va a dar ese fruto. Va a haber un fruto que a ti no te conviene, porque lo vamos a ver aquí. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne se manifiestan, cobran vida. Las obras de la carne se ven, se manifiestan. Dice que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el 20 por favor, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Oiga, hermano, la larga lista que presenta, ¿verdad?, la carne, los frutos de la carne. Es una lista, hermano, que nosotros, fíjense, y dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, os amonesto, como ya os he dicho, antes que las practicaban tales cosas, no heredarán, ¿qué? Oiga, el reino de los cielos. Imagínense, y es una lista larga. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca, dice, de las cuales, dice, los amonesto, como ya los he dicho antes. Oiga, hermano, ¿cuántas veces nos han dicho a ti y a mí? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese consejo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado por medio de sus siervos, por medio de su palabra, a que no lo hagamos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho detente? ¿Cuántas veces hemos sentido que el Señor nos habla? Y muchas veces no hacemos caso, hermano. Nínive bastó solamente que Jonás les fuera a hablar una vez, que les fuera a predicar una sola vez. Y todo el pueblo, dice la Escritura, ¿qué? Que rasgó sus vestiduras, se metió en ayuno y en oración para alcanzar el perdón del Señor. ¿Y lo alcanzaron? Lo alcanzaron. Nínive iba a ser destruida si no se arrepentía. Una sola vez le hablaron al pueblo de Nínive. Oye, hermano, a ti y a mí nos han hablado más de una vez.
Cientos de veces hemos escuchado la palabra. Muchas veces hemos escuchado que el Señor nos amonesta por medio de su palabra. No es el predicador, es la palabra del Señor. Y es un enemigo, ¿verdad?, que no te permite conquistar. No te permite conquistarte a ti mismo. No te permite avanzar en lo espiritual. No te permite que tú conquistes el corazón del Señor, que te conquistes a ti mismo. No permite que te acerques al Señor para que te dé la instrucción de lo que tú y yo tenemos que hacer. Y si tú y yo no tenemos el conocimiento de quiénes son estos enemigos, y aquí ahí lo dice, el fruto de la carne, ¿qué es? Envidia. Envidia. Homicidios. Borracheras. ¿Me pueden poner desde el 19, por favor? Dice, cosas semejantes a estas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El 20, por favor. Vean la larga lista que lleva. Yo veía y decía, qué tremendo es que el Señor, ¿verdad?, nos muestre esto, y es para bendición, porque toda la palabra que está escrita es para bendición extra. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Idolatría, sabemos lo que es idolatría, sabemos lo que es hechicería, enemistades, pleitos, dice, celos. ¿Cuántos celosos hay aquí? Amén. Nadie, ¿verdad? Nadie. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos envidiosos? Aquí no hay. En el nombre de Jesús es cancelado ese espíritu de envidia. Aquí no hay, ¿verdad? Pleitos, iras, contiendas. Uno quisiera vivir sin pleitos. Muchas veces se presentan. Seamos realistas. Seamos realistas. Hay pleitos. Muchas veces no nos parecen las formas o los métodos, pero el Señor nos hace la recomendación. Ojo, dice, ojo, hijo, cuidado, ten cuidado, porque todas estas cosas te van a llevar a la perdición. Y ahorita vamos a ver los frutos del Espíritu y nos vamos a dar cuenta lo que el Señor quiere darnos a ti y a mí. Pero es solamente si tú y yo lo escuchamos. Es solamente si tú y yo lo anhelamos. Es solamente si tú y yo obedecemos la palabra del Señor. Solamente si tú y yo buscamos. Me abandono a mí mismo y levanto la mano y le digo al Señor, aquí estoy, Señor. Levanto la mano y le digo, Señor, haz conmigo tu santa y preciosa voluntad. Muchas veces cuando el Señor empieza a obrar a nuestra vida con métodos que a nosotros no nos gustan, porque el Señor usa métodos, el Señor usa procesos, el Señor usa pruebas, el Señor te prueba. Es cuando muchas veces decimos, creo que me embarqué, creo que hablé de más, creo que no voy a aguantar, siento que ya no puedo más. Yo platicaba con mi esposa y hablábamos acerca de lo que se vive en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo nosotros. ¿Cómo hemos sido nosotros procesados? A base de desiertos, a base de pruebas, a base de luchas. Porque el Señor quiere manifestar los frutos del Espíritu a tu vida. ¿Y cómo lo va a manifestar si no estás aprobado? ¿Cómo los va a manifestar si estás en la carne? Si estamos en la carne no va a haber manifestaciones de los frutos del Espíritu a nuestra vida. Entonces debemos de dejar a un lado la carne y buscar lo espiritual. Vamos a Gálatas 5:22, por favor. Y fíjense, se nos amonesta a no satisfacer los deseos carnales,
Dice que no es más santo el que menos deseos de la carne tenga. Es que yo casi no tomo, es que yo casi no. No, eso no te hace santo. Lo que te hace santo es el que menos lo satisfagas. Que no lo satisfagas. ¿Y qué es satisfacer, hermano? Satisfacer es hasta llenarte. ¿Qué es satisfacer? Es bastante. Satisfacer es agarrar a manos llenas, es tener mucho. O sea, es que es demasiado. Y dice, no lo satisfagas. No te hartes. Y vamos aquí, dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? En primer lugar, amor. Segundo lugar, gozo. Tercer lugar, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, nos dice aquí. El primero, ¿qué es? Amor. Cuando tú y yo empezamos a amar, cuando tú y yo empezamos a sentir, ¿verdad?, eso en nuestro corazón, eso en nuestra vida, cuando empiezas a amar la palabra del Señor, cuando empiezas a amar más a tu esposa, a tu esposo, cuando empiezas a amar más a tus hijos, cuando te das cuenta que le has regado una y otra vez y que el Señor te está dando oportunidad y que empiezas a buscar la presencia del Señor, porque ya no quieres vivir como venías viviendo, porque ya no quieres la enfermedad, porque ya no quieres, ¿verdad?, la miseria, la pobreza, porque ya no quieres la amargura, porque ya no quieres el dolor, porque ya no quieres la ira. El primer fruto que el Señor te da es el amor. Cuando empiezas a sentir amor por la obra, cuando empiezas a sentir amor por Jesús, cuando mencionan el nombre de Jesús, empieza a hacer algo aquí en tu corazón, en tu pecho. Empiezas a sentir, cuando te hablan de tu Jesús, cuando te hablan de lo maravilloso y hermoso que es Él, hay una reacción en tu espíritu y lo empiezas a alimentar. Y sí, es el primer fruto que el Espíritu te da, es el amor. Cuando tú y yo empezamos a tener amor por lo que tú y yo hacemos, que te presentes delante del Señor y le digas, a lo mejor es poco, Señor, pero lo traigo con mucho amor. A lo mejor vengo fallando, Señor, pero tú sabes cuánto me he esforzado por estar aquí. A lo mejor lo practicaba, Señor, pero tú sabes cuánto me cuesta no practicarlo, y lo hago porque te amo, Señor. Es el primer fruto que el Espíritu te da, el amor. Me cuesta trabajo, Señor, pero por amor a tu nombre, pero por amor a mi familia, pero por amor a mí mismo lo voy a intentar. A lo mejor vengo arrastrándome, a lo mejor vengo cargado, no sé cómo venga, pero estoy aquí por amor a ti, mi Señor. Y es el primer fruto. ¿Y cuántas veces carecemos de amor? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Digo yo esto, a lo mejor lo digo porque vengo de la calle, de una vida difícil. Yo sé que no todos, ¿verdad? Yo sé que no todos, pero la gran mayoría creo que buscamos el amor en el Señor. El amor perfecto, el amor que no te falla, el amor incondicional, el amor verdadero que solamente nuestro Señor nos puede dar. Ese amor que va a cambiar tu vida, ese amor que va a satisfacer cada una de tus necesidades. No va a haber deseos carnales porque el Señor te ama y va a poner en ti, en tu espíritu, ese amor que llena todo. Ya no vas a sentir deseos por el alcohol, ya no vas a sentir deseos por la droga, ya no vas a sentir deseos por las prácticas malas que venías haciendo, porque el Señor te lo va a llenar con su amor. ¿Cómo trabajó el Señor en la cruz? Con amor. Con amor. Tenía uno de cada lado, dice la Escritura, ¿verdad? Que estaban con él dos. Y que uno le estaba reclame y reclame. Si eres el Hijo de Dios, a ver, bájate y bájanos a nosotros. Pero uno se dio cuenta. ¿Y qué le dijo? ¿No tienes temor? Tú y yo somos culpables, pero él no es culpable. El Señor le dio el discernimiento. Oye, él es inocente. Están matando a un inocente. Yo soy culpable, aquel es culpable, pero este no.
¿Cuál de los dos somos nosotros? ¿El que reclama o el que reconoce? Porque muchas veces le reclamamos al Señor por los errores que tú y yo cometemos, porque las cosas no nos salen bien. Muchas veces le decimos: si tienes el poder, a ver, cámbiame, sácame. ¿Y qué le dijo el otro? Tú y yo somos culpables, pero este es inocente. Este murió por todos, dando oportunidad ¿a quién? A los injustos. Dando oportunidad ¿a quién? A los pecadores. Dando oportunidad a todos. Tú y yo estamos aquí por el amor que el Señor manifestó en la cruz del Calvario. Y ese es uno de los primeros frutos que tú y yo debemos de tener: el amor. ¿El segundo qué es? El gozo. ¿Te goza venir a la casa del Señor? ¿Te goza venir a danzarle a tu Dios, a servirle, a escuchar su palabra? Debe de haber un gozo, hermano. Debe de haber una alegría, debe de haber un entusiasmo, porque Él vive y reina por siempre y para siempre. Él dio su vida por ti y por mí. Éramos culpables, Él nos presentó inocentes. Eso nos debe de dar gozo. Eso nos debe de dar entusiasmo, alegría. Y del Señor, contigo lo que sea, Señor. Y esos son frutos del Espíritu. Y son manifiestos, por supuesto que sí. Está el problema, pero tienes gozo. ¿Qué te preocupa? Pues si el que va delante de ti es todopoderoso, ¿por qué te preocupas? Si mi Señor es grande, es vencedor. Porque lo dice su palabra. Y el tercero, ¿cuál es? Paz. Oiga, en paz me acostaré, en paz me dormiré, en paz despertaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que puedas dormir tranquilo tus 8 horas, que puedas dormir en paz, con tranquilidad, que te levantes en paz, que te duermas. Oiga, hermano, hay gente que no puede dormir. Hay gente que, de verdad, luego a mí me dicen: oye, ¿no escuchaste los gatos? La verdad no. Solamente cuando el Señor me para, y es donde ya empieza ahí la batalla, ¿verdad? Con la carne, que la lucha contra Sabanás, ¿verdad? Que no te deja, ¿verdad? Que hace frío, ¿no? Y no te quieres levantar. Y esa es la lucha, esa es donde dices de un salto: aquí estoy, Señor. Porque es una lucha, hermano. Pero muchas veces nosotros nos dejamos gobernar por la carne. Decirle al Señor: aquí estoy, Señor, no más carne, quiero tu espíritu, porque quiero obtener estos frutos. Ya vimos los otros y los conocemos. Los conocemos, ¿no los conocemos? Los conocemos, los frutos de la carne. Y no puede uno hacer caso omiso, porque sabemos de lo que estamos hablando. Pero estos frutos que te da la presencia del Señor, estos frutos que el Espíritu Santo quiere dar a tu vida: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, oiga, fe, creer que el Señor lo va a hacer. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Señor. Lo va a hacer el Señor. Por la fe nomás te pide fe. Nada más créeme. Dice: créeme. ¿Me crees? Lo voy a hacer. Cuando Jesús sanaba, ¿qué decía? Si tienes fe, si crees tú, vas a ser sano. Si tienes fe, ¿qué le decía? Tu fe te ha sanado. ¿Qué es lo que te va a sanar? Tu fe. ¿Qué es lo que te va a hacer conquistar? Tu fe. La fe que tú tengas. Lo voy a alcanzar, Señor. A lo mejor ahorita no lo tengo de momento, pero lo voy a alcanzar, porque yo he puesto mi confianza en el que no miente, en el que no pierde, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros debemos de tener presente los frutos del Espíritu. Nosotros ya los conocemos, nosotros ya no los ignoremos, ¿verdad? Pero ten en cuenta que es tu enemigo, que la carne es una oposición para que tú no conquistes, para que tú no te conquistes a ti mismo, para que tú no conquistes en alcanzar, ¿verdad?, la comunión
con el Señor. Oiga, qué hermoso que el Señor te prevenga o te avise de muchas cosas. Que el Señor te diga por ahí, no, mijo, cuidado, hijo, de este lado, oye, hijo, y que tengas esa relación con el Señor. Vamos al siguiente, por favor. No creo que son todos, ¿verdad? 22. Al 23, por favor. Mansedumbre, templanza, contra tales, ¿qué dice? Cosas, no hay ley. Cuando tienes esos frutos, no hay ley que te acuse. Estás tranquilo, tienes mansedumbre, tienes templanza, ¿verdad? Tienes el amor, tienes el gozo, tienes la paz. Estoy bien con mi Señor. Pero eso lo tienes que cuidar. Eso lo tienes que buscar. Eso lo tienes que alcanzar. Y eso es conquista, hermano. Eso es conquistar. No es la lana, no es el buen trabajo, es tener estos frutos. Porque hay ricos que no tienen paz. Hay ricos que no tienen paciencia. Hay ricos que no tienen mansedumbre. Hay ricos que no tienen gozo, que no tienen amor. ¿Servirá de algo? Si el amor, hermano, es lo que tú y yo buscamos. Yo cuando llegué al Evangelio llegué carente de amor. Tenía mi familia, mi esposa, tenía mis hijos y los amo y sé que me aman. Pero yo buscaba otra clase de amor. Un amor perfecto, un amor verdadero. Un amor que llenara, ¿verdad?, ese vacío que había en mi corazón. Había una necesidad en mí, en buscar. Porque me sembraron la palabra desde pequeño y nunca hice caso porque no sabía. El Señor ya tenía un plan, ya tenía un determinado momento en alcanzarme, en alcanzarte a ti. No sé a los cuántos años tú conociste el Evangelio. Yo platicaba con la personita esta que me predicaba la palabra. Dios bendiga a mi hermana Tere y que el Señor la siga levantando. Y platicaba con uno de sus hijos y me decía que qué bueno, me decía, qué bueno que el Señor te sacó de ahí. Debes de estar agradecido y debes de sentirte bien. Le digo, estoy agradecido. Pero tú que no conociste y que el Señor no te permitió caminar en esos caminos de perdición, debes de estar doblemente agradecido. Porque no te permitió tocar fondo. No te permitió conocer los frutos de la carne. Doblemente agradecido. Si el Señor te toca a una edad corta, a una edad en que tú decidas seguir al Señor. Yo veo a mi hijo Uriel y es para gloria y honra del Señor. No vengo a hablar de uno, pero lo estoy viviendo. Y a mí me llena ver que está en la casa del Señor. Y le digo, bendito sea, Señor. Me llena, eso a mí me satisface. Digo, está aquí. Está aquí en la casa. Gracias, papito hermoso. Muchas gracias. Veo a los jovencitos, veo a las niñas de danza y le digo, bendito sea el Señor que están aquí. Y me decía un hermano, es que mi hijo no danza, hermano. A la edad de él, donde tú y yo estábamos. ¿Cómo quieres que dance como tú y yo danzamos si él no tiene los mismos problemas que tú y yo tenemos? Él tiene otra visión del Señor, él tiene otra visión del Jesús, él lo está viviendo, él lo está palpando en carne propia porque está en la casa del Señor. Cuando estás en la casa del Señor estás palpando la presencia del Señor. Cuando estás en la casa de papá estás sintiendo la presencia de Dios en tu vida, estás sintiendo ese aroma fragante, estás sintiendo esa esencia cuando estás aquí en la casa del Señor. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, a lo mejor tu hijo, a lo mejor mi hijo, tu hija, a lo mejor el menor, ¿verdad? Están allá, pero la esencia del Señor los alcanza. Es manifiesto los frutos del Espíritu Santo, es manifiesto el amor que el Señor tiene a cada uno de nosotros. Y ellos sienten ese amor y saben conducirse. ¿Por qué? Porque están aquí en la casa de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que reaccionen como tú y yo, ¿verdad? Reaccionamos. Busca del Señor, busca
No es lo mismo. Ellos tienen otra visión, es una nueva generación, como la generación pasada, ¿verdad? Yo recuerdo que esta hermana, fíjense lo que hacían campañas de evangelismo, y en ese tiempo, le estoy hablando de hace como unos 35 años, no había pantallas, nos proyectaban en una sábana grande películas de evangelismo. Y a los que estábamos en la calle, veíamos muchos niños ahí en la calle, nos sentaban hasta adelante y nos daban botana, nos daban frutsis, nos daban chicharrones, nos ponían ahí, nos formaban a todos ahí y nos ponían una atención y nos decían levanten sus manos y aplaudan, y el Señor, y ahí estaban atentas y te abrazaban y te daban la preferencia y uno se maravillaba y dices, ¿pero por qué? Porque son personas que tienen el fruto del Espíritu, son personas que aman la obra, son personas que aman las almas, son personas que tienen esa paz, que tienen ese gozo. Cuando alguien se convierte al Evangelio se llenan de gozo. Y al paso del tiempo, varios de los que estuvimos ahí conocemos la palabra del Señor. Muchos que andábamos ahí perdidos, llegamos al conocimiento de la palabra, y muchos sirven en iglesias. Y hoy veo, hoy está dando su fruto el trabajo que la hermana hizo. El trabajo que tú hagas va a tener su fruto en su tiempo y en su momento. Lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar. Nos predicaba el domingo el siervo, ¿verdad? Al que al pobre le presta, al que al pobre le da, ¿a quién le presta? A Jehová. Si tú eres una persona dadivosa, la palabra dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Es con alegría y es uno de los frutos del Espíritu, el gozo. Lo que demos, que sea con alegría, que sea con entusiasmo. Son manifiestos, se ve, se nota. Trae a Cristo en su corazón. Que la gente vea que tú traes a Cristo en tu corazón. Que la gente vea que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios. Porque hoy en día, hermano, hay muchos que son cristianos, pero no manifiestan esos frutos. Y no es de que tú los quieras manifestar, es que son manifiestos por el Espíritu Santo del Señor a tu espíritu. Es que porque tú ya no te puedes oponer a la manifestación. Así como se manifiestan los de la carne, ¿se manifiestan qué? Los del Espíritu, ¿verdad? Vamos al siguiente, por favor. El 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que somos de Cristo, ¿qué crucificamos? La carne, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Está clavada en la cruz del Calvario. Los que somos de Cristo. Dile al que está a tu lado, eres de Cristo. Eres de Cristo, dile. Soy de Cristo. Entonces, hermano, esa es una lucha continua. Esa es una lucha día tras día. Esa es una lucha que nosotros cotidianamente la tenemos presente porque está en nosotros mismos, carne y espíritu. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Cuáles son los frutos que manifiestas? ¿Cuáles son los frutos que yo manifiesto? ¿Los de la carne o los del espíritu? Se van a reflejar. ¿Se van a reflejar? No necesita uno hablar, ¿por qué? Porque se va a ver, se va a notar. Se va a notar. Entonces, hermano, ese es un enemigo que se opone a tu conquista. Se opone a lo que tú quieres conquistar. El 25, por favor. Son crucificados, dice, la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Pueden poner el versículo 25, por favor? Si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por qué? Si vivimos por el Espíritu, ¿en qué tenemos que andar? Por el Espíritu. Tú y yo aquí venimos a buscar al Espíritu Santo del Señor. Tú y yo queremos tener una vida espiritual próspera. Tú y yo queremos conquistar esa vida espiritual. Tú y yo queremos alcanzar la gloria del Señor.
Tú y yo queremos irnos con el Señor. Tú y yo queremos esa vida eterna. Estamos aquí por eso. Yo creo que ese es el objetivo de todo cristiano. Estar con el Señor. Estar con Él. Estar delante de su presencia. Y si vivimos en el Espíritu, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que nos esforcemos a seguir buscando lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo hagamos. El 26, por favor. El 26, y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué dice? No nos hagamos vanagloriosos, ¿verdad? Irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Porque hay gente que busca eso, hermano, estar irritándonos. Hay gente que busca nada más estar ahí molestando. Pero cuando tienes los frutos del Espíritu, mira, se te resbala. Tengo a mi Señor, no tengo por qué enojarme, no tengo por qué molestarme. Y si es difícil, cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo y mucho trabajo. Pero cuando tienes los frutos del Espíritu, se manifiesta el amor. Dios te bendiga. Le empiezas a hablar del amor del Señor, empiezas a hacerlo de una forma diferente, no caes en la provocación. Fíjense, la solución contra los deseos carnales consiste en tener una relación adecuada con Jesús. La solución contra los deseos carnales consiste en tener una relación adecuada con Jesús. Esa es la solución, una relación adecuada con Jesús. ¿Y cuál es la relación adecuada que tú y yo podríamos tener en Jesús? Obediencia, abstinencia de los deseos carnales, santidad, buscar la presencia del Señor. Esa es una relación adecuada, una relación correcta, pedirle que limpie nuestra mente, que limpie nuestros corazones. Señor, límpiame, Señor, mi mente me traiciona, mi corazón quiere levantarse, mi carne quiere cobrar fuerza. Te pido en el nombre de Jesús que sujetes. El rey David decía: alma mía, ¿verdad? Alma mía, bendice al Señor, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que le ordenemos nosotros a la carne. Te sujetas en el nombre de Jesús. Te sujetas en el nombre de Jesús. Porque ya fuimos entregados al Señor. Nosotros declaramos que somos del Señor. Y si somos del Señor, tenemos que permitir que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Buscar una relación correcta con Él. Entonces, hermano, nosotros hay veces que tenemos una relación, pero ¿podrá no ser correcta? Si la recomendación es que tengamos una relación correcta con el Señor, que podamos hablarle como un amigo. Dice la palabra que Él es nuestro amigo. Dice: ya no os llamaré siervos más, ahora los voy a llamar amigos. Porque a los sirvientes no son dadas a conocer las cosas del rey, pero a ustedes que son mis amigos, les son dadas a conocer las cosas. A ti y a mí se nos están dando a conocer las cosas del reino. ¿Por qué? Porque eres amigo del Señor. Bueno, Él nos considera amigos. ¿Cómo consideramos nosotros al Señor Jesús? Porque Él ya nos considera amigos. Él nos ama, Él nos bendice, Él nos da. Nos considera amigos, nos considera como hijos suyos, dio a su Hijo amado por nosotros. Él ya, mira, todo lo hizo. ¿Qué tú y yo hemos hecho para con el Señor? ¿O qué tú y yo hacemos para con el Señor? Porque Él ha hecho demasiado, Él ha hecho lo suficiente, ha cultivado esa amistad, ha cultivado ese amor y te sigue dando oportunidad, me sigue dando oportunidad y te sigue hablando y te sigue amando y no se va a cansar de decirte: hijo mío, te amo, hijo mío, te amo, te estoy esperando con los brazos abiertos, hijo mío, por ahí no, es por acá, sígueme, ven a mí,
Ya no te equivoques, quiero que estés conmigo. Que los frutos del Espíritu se manifiesten a tu vida. Hijo mío, entiende, por favor. Ha hecho demasiado el Señor. Ha hecho demasiado. ¿Qué no ha hecho el Señor por nosotros? Pregunto, ¿qué no ha hecho el Señor por mí? ¿Qué no ha hecho? Estábamos en la basura, estábamos en el fango cenagoso. Su mano santa, limpia y pura la metió para sacarnos de ahí y lavarnos y limpiarnos y presentarnos justos delante del Señor. Éramos culpables, nos presentó inocentes. Oiga, hermano, ¿quién paga tus culpas? Mis culpas. Él era inocente, mas sin en cambio lo dio por ti, por mí, y nos habla por medio de su palabra. Los deseos carnales y los espirituales son diferentes. El que anda en la carne no le interesa lo espiritual. Y muchas veces nosotros dejamos de tener o de buscar esa comunión. Hacemos a un lado porque tenemos muchas ocupaciones y dejamos a un lado lo más importante, que es nuestra salvación. Hay dos lugares. Dice que los que manifiestan los frutos de la carne no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es una herencia que el Señor te quiere dar, el reino de los cielos. Quiere darte el reino el Señor. Quiere darme el reino a mí. ¿Y quién soy yo para alcanzar la benevolencia de Jehová? ¿Quién soy yo para que el Señor haya dado su vida por mí? Delante de Él de gran valor. A lo mejor delante del mundo no, pero para el Señor vales mucho. Te vio de gran valor, me vio de gran valor al dar su vida, al derramar su sangre hasta el último, hasta lo último. Y nos sigue hablando, y nos sigue amando, y nos sigue diciendo: hijo mío, hija mía, entiende. Hijo mío. Y muchas veces nosotros, hermano, hacemos caso omiso a lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Dile al Señor: limpia mi mente, Señor. Limpia mi corazón. Porque necesitamos ser limpiados por el Señor. Tengo deseos carnales, ayúdame, Señor. Transparente delante de Él, presentarte reconociendo, ¿verdad?, lo que estás sintiendo en este momento. ¿Tú crees que Él no lo sabe? Lo sabe. ¿Y tú crees que se escandaliza? El Señor no se escandaliza, porque sabe la condición en la que tú y yo estamos en este momento. Sabe cómo venimos. Sabe nuestra condición. Y sabe que no. ¿Sabes por qué nos entiende tanto el Señor? Porque Él estuvo aquí. Porque Él también fue hombre. Y porque sabe que no es fácil. Pero por eso dice su palabra: porque yo he vencido, ustedes también van a vencer. Y te dice: hijo mío, anda por el Espíritu. No satisfagas los deseos de la carne, más bien busca lo espiritual. Y eso es lo que Jesús hacía. Oraba todos los días, se apartaba para buscar la presencia del Señor, para buscar las indicaciones del Señor. Tú y yo nos apartamos para buscar las indicaciones del Señor, para buscar que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces, hermanos, lo hacemos como nos parece o como nosotros creemos que está bien. Por eso dice que nosotros tengamos paciencia. Cuando veas que en ti ya está esa paciencia, ya está esa mansedumbre, ya está ese amor, ya está ese gozo, ya está esa paz, que aunque la situación parezca diferente,
tú tengas esa paz, tú tengas esa mansedumbre, esa tranquilidad de decir, voy a salir adelante, porque mi confianza está puesta en el Señor. Mi confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi confianza está puesta en aquel que dio la vida por mí. ¿Qué podríamos hacer nosotros? No mucho, pero lo que el Señor puede hacer por nosotros basta para que tú y yo alcancemos la vida eterna, para que tú y yo estemos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? Yo creo que todos queremos estar delante de la presencia del Señor, en ese lugar tan maravilloso. Dice que son calles de oro y mar de cristal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice la Escritura que son calles de oro y mar de cristal, donde no hay dolor, ¿verdad? No hay enfermedad. Y está a nuestro alcance, está en nuestras manos. Dile al que está a tu lado, está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Amén. Incline su rostro y cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra. Sabemos que no es fácil, Señor, porque muchas veces tenemos debilidad, Señor, pero hoy buscamos la fortaleza en ti, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, con amor, Padre, por el amor que tú nos tienes, que nos des la fuerza, Señor, que nos des el dominio propio, Señor, para no seguir pecando, Señor. Que nos ayudes, Padre bendito, a buscar lo espiritual, a buscar tu presencia, Señor. Que nos ayudes, amado Señor, a seguir adelante, Señor. No importa la circunstancia o la adversidad, sabemos que vamos a conquistar, pero también sabemos que hay enemigos. Pero si tú vas con nosotros, Señor, van a ser derrotados en tu santo nombre. Si tú vas con nosotros, Señor, tenemos la victoria asegurada, porque tú eres grande y poderoso. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a poder doblar nuestras rodillas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, pon en nuestro corazón el anhelo, el deseo de buscar tu presencia, Señor. Inquiétanos, Señor. Inquiétanos a buscarte de día y de noche. Háblanos, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, Señor, para poder atender tus indicaciones, para poder escuchar tu voz, Señor. Porque muchas veces lo hemos dejado de hacer, aún sabiéndolo hacer, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que se oponga en contra de nuestro espíritu, Señor. Hoy en el nombre de Jesús sujetamos nuestra carne a tu voluntad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que tu Espíritu Santo gobierna nuestra vida, gobierna nuestro espíritu. Hoy declaramos en tu santo nombre que somos más que vencedores, que vamos a conquistar, porque tú ya venciste, Señor. Y tu palabra dice que mayores cosas haríamos en tu nombre. Hoy en tu nombre, Señor, queremos renunciar, Padre, a esa carne, Señor, a esos deseos pecaminosos que no nos dejan avanzar, esos deseos pecaminosos que no nos dejan conquistar, esos deseos que nos detienen, que nos oprimen, Señor, a buscar tu espíritu, a buscar una relación correcta contigo, Señor. Ayúdanos, amado Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Te necesitamos a ti. Necesitamos tu fuerza, tu amor, tu paz, tu gozo, Señor. Te necesitamos, Señor. Hay veces que nos sentimos derrotados, Señor. Hay veces que sentimos que ya no podemos más.
Hay veces que las circunstancias nos orillan, Padre amado, al enojo, a la ira, a la contienda. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a obtener los frutos del Espíritu, a obtener esa madurez, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a poner nuestra confianza en ti una vez más, Señor. Quita de nuestros pensamientos la duda, el temor, el enojo, Señor. Quita, Padre bendito, lo que esté impidiendo que alcancemos la conquista, Señor. Por favor, sé que lo puedes hacer, porque sé que nos amas, Señor. Sé que nos amas demasiado. Y hoy apelamos a tu misericordia, apelamos a tu amor, a tu bondad, Señor. Porque tú tienes todos esos frutos del Espíritu, Señor. Tú eres majestuoso, eres grande, eres maravilloso, Señor. Eres enorme, eres precioso, eres santo, santo, santo. Eres santo, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, papá. En el nombre de Jesús. Hoy nos entregamos a ti, Señor, declarando, Señor, tu amor en nuestra vida. Danos ese fruto del amor, Señor, para poder amarnos a nosotros mismos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Gloria al Rey, aleluya. Ponte de pie, amado hermano, y dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Le damos gracias por ese mensaje, por esa palabra en esta hora. Que se haga un rema en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, amado. Prepara tu ofrenda en esta hora, lo que le has traído al Señor, lo que has apartado para Él. Y le damos gracias. Déjame leerte una porción de la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 128, del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 1 y en el 2 dice la palabra bienaventurado. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y en el número 2 dice bienaventurado serás y te irá bien. Y la palabra aventurado en el diccionario Strong representa makairos y quiere decir supremamente bendecido, dichoso, glorioso, pero también representa esa felicidad y ese gozo y ese regocijo en nuestras vidas. Amén. Pon tu mano, pon tu ofrenda en tu mano y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Amadísimo Rey Dios, en esta hora te damos gracias, bendito Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has provisto, Señor, en nuestro hogar y has suplido cada necesidad, Señor. Lo que he traído, Señor, es lo que he conquistado en este día, Señor, que se ha multiplicado, Padre Santo, al 100 por 1. Gracias porque me permites ofrendar, Señor, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Y en esta hora, Señor, lo doy con ese gozo, con esa alegría, Padre eterno, para que tú sigas abriendo esa puerta de bendición, Padre bendito. Sigas bendiciendo cada fuente de trabajo, cada negocio, cada comercio, Señor, a donde tus hijos se laboran, Padre eterno. Que tú derrames esa bendición hasta que sobreabunde en cada uno de tus hijos, Señor. Y si alguno no lo tuviere, Señor, asimismo te rogamos, Señor, que tú le proveas, Padre Santo, para que lleve el sustento a su hogar.
para que tú les suplas, Señor, cada una de sus necesidades, Señor, como está escrito en tu palabra, según la riqueza en tu gloria, Padre eterno. Y en esta hora, Padre glorioso, que tú bendigas, Señor, cada provisión, que tú bendigas, Señor, nuestras alacenas, nuestra mesa, Señor, nuestra economía. Padre eterno, gracias por suplir el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno, Padre. Estamos alegres, Señor, y lo damos con ese gozo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Van a pasar nuestros hermanos. de la noche. No se le olvide que también tenemos vigilia de oración el mismo viernes, pero a las 10 p.m. por si usted gusta venir a tener un momento de comunión con Dios, es bienvenido. Si de su trabajo quiere pasar, aquí vamos a estar teniendo un tiempo más de oración con nuestro Dios, así como lo dice su palabra, que velemos y que oremos. Aquí vamos a estar, amado hermano, el sábado oración.